Hola gente, bienvenidos al tercer video de Estadística 2. Antes de comenzar quería mostrarles algo que se me pasó antes de comentarles, que es la disponibilidad acá en esta parte del aula virtual, en lo que es libros recomendados. Si abren libros recomendados van a encontrarse con dos libros y acá la explicación, digamos, uno es Introducción a la Econometría de Jeffrey Wooldridge y el otro es Estadística y Econometría de Alfonso Novales. Estos libros sirven, estas son muy recomendables su lectura, sobre todo el libro de Wooldridge. El libro de Wooldridge vamos a utilizarlo el año que viene en la asignatura de Econometría. Así que, pero en esta asignatura ya pueden comenzar a leer lo que son los apéndices, sobre todo los apéndices B y C, ¿sí? Ahora vamos a mirar un poquito lo que contienen. Y también podría ser el apéndice A, que es algo de matemática básica, ¿no? Eh, bueno, el libro de Woodridge fue uno de los primeros libros de econometría con un enfoque muy aplicado y discutiendo problemas del investigador aplicado, no solamente teóricos, ¿sí? O sea que en ese sentido fue bastante revolucionario porque luego salieron otros libros con ese enfoque. Así que es muy recomendable. El de Alfonso Novales también. Básicamente cubren la mayor parte de los temas que van a ver eh, vamos a ver durante la materia. El libro de Bullrich, ¿sí? Que tiene, acá tengo básicamente lo que es el índice del libro, eh, enfocado en los apéndices que les comenté. El apéndice 1, bueno, pueden, si quieren, pegar una mirada para repasar cuestiones básicas de matemática, un poco para saber qué cosas de matemática que vieron en las materias previas son útiles en estadística y econometría, ¿sí? Acá es sobre todo importante el operador suma, que lo vamos a ver mucho, y algunas cuestiones de logaritmos y esas cuestiones, pero no es muy complicada el nivel matemático. La estadística tiene una complejidad más de intuición por una lógica propia de cómo funciona la lógica estadística, no es necesariamente difícil en términos matemáticos, ¿sí? Más allá de por ahí algunas integrales múltiples o cuestiones de ese tipo, y de maximización, pero bueno, de problemas de maximización que están acostumbrados a ver en otras materias. El apéndice realmente que empieza con los temas importantes de estadística de este curso, Estadística 2, es el apéndice B, el B y el C. El apéndice B son los temas que comienza con algunos temas que ya se van a ver en la unidad 1, ¿sí? Unidad 1, unidad 2 con Humberto, de teoría, que es variables aleatorias, sus distribuciones de probabilidad, variables aleatorias discretas continuas. Sobre esta clasificación y alguna clasificación extra, eh, tienen algunas comentadas, algunas cosas en las diapositivas que yo les subí al aula virtual sobre el Stata, ¿sí? En esas diapositivas que tenían las ventanas del Stata, cómo usarlo, cuestiones básicas. También al final tenía una clasificación de variables aleatorias que pueden complementar con esta parte. Luego la parte de distribuciones conjuntas, ¿sí? Que es una distribución conjunta de variables aleatorias, ¿sí? Y distribuciones condicionadas. Eso también es un tema que van a ver con Humberto. Características de las distribuciones de probabilidad, ¿sí? Esto también. Todo el apéndice B lo van a ver completo en la teoría, ¿sí? Acá es lo que es tendencia central, o sea, la esperanza, valores esperados, y medidas de variabilidad, la varianza de bioestándar, cosas que ustedes ya vieron en Estadística 1, pero con una mayor profundidad técnica, ¿sí? Luego tienen las características de las distribuciones conjuntas, esto básicamente la correlación y la covariancia y correlación, ¿no? Lo más importante, y esperanza condicional, ¿sí? Además de varianza condicional, son estos los temas principales. Esto es lo bueno, que el libro de Wooldridge aísla lo que es más importante para los economistas en términos por lo menos de lo que van a usar en econometría, ¿sí? Más allá que la estadística tiene sus propios métodos y métodos que no son tan usados en econometría,
que son de suma importancia, incluso algunos métodos descriptivos, ¿no? Pero bueno, estos hace foco en los que más se usarán en econometría, pero coinciden prácticamente con todo lo que van a ver en la materia estadística 2. Luego algunas distribuciones también que vamos a ver que muy útiles, que se van a usar todo el tiempo en estadística y econometría, ¿sí? Luego tienen estimación por intervalos de confianza. La parte que menos van a ver es esta perdón, el apéndice C, ya estaba viendo, el apéndice C, fundamentos de estadística matemática, ¿sí? Esto también van a ver con Humberto, población, parámetros, muestreos, propiedades de los estimadores, ¿sí? Lo que no van a ver tanto, por lo menos explícitamente a nivel técnico, son estas propiedades asintóticas o de muestras grandes, que sí vamos a ver en econometría, y los métodos generales para estimar parámetros. Esto no se van a detener mucho con Humberto. Los va a mencionar de paso, pero no se meten mucho en la parte técnica, que es método de mínimos cuadrados, método de momentos y máxima verosimilitud. Sí, van a ver mucho estimación por intervalo de confianza, o sea que esto también leanlo bien, y lo que es prueba de hipótesis. Es recomendable que vayan por lo menos a la par de la teoría con esto, y si pueden ir un poco más adelantado, leer esto antes, mejor, porque el libro, como lo escribe un economista, lo encuadra, le va dando el sentido más útil para el economista, ¿no? Y lo va llevando de la mano para ver cuál es la utilidad de todo esto, ¿sí? Como un cuentito que está bueno y de forma resumida, ¿no? Si por ahí si uno lee un libro muy extenso, por ahí se va, luego tiene que atar cabos, ¿no? De cómo se unen las cosas. Esto es más corto, está más unido y en una secuencia lógica interesante y muy bien explicado en el libro. Es útil que le sirve mucho de complemento para las clases de teoría. Así que y bueno, eso es sobre todo el apéndice B y apéndice C, ¿no? Con eso es suficiente. Bien, pasando a lo que seguiremos viendo hoy de introducción al R y al Stata, para terminar lo que vimos en el video pasado con el R, ¿sí? que abrí el RStudio con el script que dejé del video pasado. Habíamos creado estos vectores, ¿sí? De vectores con el comando. No, estos eran, perdón, sí, bueno, son elementos que creamos con el comando rnorm, realizaciones de la normal. Antes habíamos creado unos vectores, ¿sí? Bien, una pregunta que me habían hecho, que me había faltado responder acá, es que estos vectores, fíjense que yo los creo y luego los multiplicaba acá como un producto interior, ¿sí? Al crearlos, luego los multiplicaba y me da un producto interior igual a 60, la multiplicación, ¿sí? Bien, esto sucedía, fíjense antes cuando crearon los objetos y le pusieron al R para ver qué contienen, el R le devuelve los 4 objetos pero con un 1 adelante. Es como que para el R tienen una sola dimensión estos objetos, ¿sí? No dos dimensiones, como un vector. Entonces, si fuese un vector sería una fila y 4 columnas, faltarían 1, 2, 3, 4, ¿sí? Así como el 1 acá adelante, ¿sí? Por lo tanto, se hacen luego el producto interior, que es producto matricial o vectorial. Bueno, los vectores son matrices. Entonces el R automáticamente se da cuenta de lo que uno quiere hacer porque está usando la simbología de una operación matricial y le interpreta a los vectores como eso, como vectores con dos coordenadas de dimensión, ¿no? Con las dos dimensiones y los hace conformables para la multiplicación. Entonces este lo toma como una fila y este como un vector columna, ¿sí? Y ahí quedan conformables. Ahora, si ustedes quieren hacer eso, vamos a hacerlo acá a continuación. Si alternativamente en vez de B1 y B2 creados con el comando C, creamos otros vectores, vamos a llamarle así, B.1, ¿sí? Para que vean también que se puede poner con el punto y no solo con el guión bajo, podrían poner B1 también así, pero bueno, para que vean que se puede usar el punto como nombre para nombrar un archivo, un objeto. Vamos a poner B1.
y podemos usar en vez del comando C el comando matrix. El comando matrix es más que para crear un vector, es útil para crear una matriz, ¿no? de varias filas y columnas. Bueno, acá el autocompletar del RStudio les dice, acá les da la sintaxis matrix data, ¿sí? Acá en data va los datos, es decir, los elementos que ustedes quieren ordenar en la matriz, ¿sí? Y luego, una vez que ustedes le dan los elementos de la matriz en una determinada secuencia, como vamos a ver, luego tienen que decir cuántas filas. N row es número de filas, n de número, row es fila, n col, número de columnas, ¿sí? Acá por defecto pone 1, 1. ¿Sí? Luego hay una forma de simplemente de que en vez de decirle cómo ordenar, o sea, ¿qué hace básicamente el comando matrix? A los datos que yo le doy acá, que vamos a ver ahora, los ordena en una matriz de tantas columnas y tantas filas. Pero va completando los elementos, los va repartiendo, los elementos yo le pongo acá en data, los va repartiendo ya sea por fila o por columna, es decir, completa la primera fila primero, luego la segunda fila, luego la tercera fila, si fuese el caso, o completa, como está acá, que es por defecto, no por fila, by row, sino por columna. Ven que dice by row, falso. Es como diciendo, by row no, es by col, por columna. Entonces va completando primero la primera columna, después la segunda columna, la tercera columna, con los elementos que le damos acá en secuencia, ¿sí? Entonces, esa es por defecto lo hace por columna, ¿ven? Por fila, por defecto es falso, ¿sí? Y bueno, esto es otra cosa que no vamos a usar, el nombre de las dimensiones, no vamos a usarlo nosotros. Entonces, si ponemos matrix y luego ponemos el comando C, acá le tengo que poner una secuencia de elementos ordenados, y eso lo hago en el comando C que usamos anteriormente. Vamos a poner los mismos elementos que antes, 1, 2, 3, 4, ¿sí? Porque la idea es hacer un vector también, un vector fila, ¿no? 1 por 4 sería en este caso. Pongo C, n row, un número de filas 1, porque quiero que sea vector fila, n col 4, ¿sí? Y si no le pongo nada, por defecto me lo hace by call, o sea, by row false, ¿sí? False. Entonces, si quieren ponerlo, bueno, le podemos poner by row. En este caso en este caso me da lo mismo, porque me da lo mismo que haga 1, 2, 3, 4, que me rellene la fila, o que me rellene las columnas 1, 2, 3, 4 de izquierda a derecha, o sea, me da exactamente igual, o sea, acá no es importante poner esto, pero vamos a ponerle, para otra matriz vamos a ponerlo, ¿no? Entonces, ahí está. Como si yo creo B1 de esta manera, ¿sí? Y ahora veo que tiene B1, van a ver, ven la diferencia con lo que era B-1, B-1 te daba, no te da las dimensiones, como dijimos, no te da las dimensiones como un vector, ¿sí? Solamente te dice, bueno, un único elemento, una única fila, que son estos valores. Ahora, con el comando matrix sí nos da las dimensiones, una fila y 4 columnas, ¿sí? Ven que las dimensiones van separadas con una coma. A la izquierda la fila y a la derecha de la coma las columnas, ¿ven? Acá 1, para la fila y luego 1, 2, 3, 4 para las columnas. O sea que estos son fila 1, lo que la única que tengo, con columna 1, columna 2, columna 3, etc. Está. Y ahora sí, entonces, si yo creo un vector como el que habíamos creado antes de b-2, pero ahora le llamo b.2, ¿sí? Igual que el otro, antes era 2, 4, 6, 8. Voy a copiar esto, acá lo copio, 2, 4, 6, 8, igual, no, pero ahora, perdón, está bien, no, si lo hago fila, ¿no? Igual que el otro. ¿Qué pasa si lo hago fila? Me quedan los dos vectores fila, ¿sí?
Bien, 2, 4, 6, 8. Bueno, ¿qué pasa ahora si hago la multiplicación? Vamos a llamarle a la multiplicación, vamos a llamarle M mayúscula, por ejemplo. O vamos a ponerla así. B1.B2, ¿sí? Una cosa arbitraria para que ustedes vean que se le puede poner cualquier nombre a los objetos, ¿no? B1 por B2, digamos. Si ustedes ponen el producto matricial B1, ¿sí? Porcentaje, asterisco, porcentaje, que es el producto matricial B2, y ejecutan esto. Perdón, es B.1, perdón, B.1 y B.2. Ahí me dijo ven que me dice que objeto B1 no encontrado, es decir, que porque no lo creé, no lo tengo en el, no lo había creado antes básicamente, porque puse mal el nombre. Ahora sí, ven que el error que me da es de no conformabilidad, digamos, las matrices no son conformes para la multiplicación, ¿sí? Los argumentos de la multiplicación. Ahora sí, porque ahora sí, como explícitamente le puse coordenadas, o sea, mejor dicho, dimensiones a los vectores, sí, y para que los vectores sean conformables para el producto interior, en este caso, tienen que ser fila y una columna, y acá son dos filas, ¿sí? Entonces me da el error. Lo que tengo que hacer acá es, por ejemplo, acá mismo adentro, si no me equivoco, se puede hacer así. Puedo, adentro de la operación multiplicación, puedo transponer el segundo vector, si me queda fila por columna. ¿Sí? Si no me equivoco, se puede hacer esto, sí. Ven que ahí no me dio ningún error. Y si veo a lo que es igual el resultado, lo que se guardó en el objeto, 60, que era lo mismo que obteníamos antes, ¿sí? Ven, o sea que el comando T justamente es la transpuesta de una matriz, ¿sí? En este caso un vector. Bueno, vamos a guardar eso. Bueno, básicamente eso era lo que les quería mostrar. Vamos a usar mucho el comando matrix para hacer matrices. Bueno, quizás para terminar, si quieren, acá podemos ver al final el tema de un poquito de matrices. Matrices y, por ejemplo, la matriz X mayúscula, por ponerle un nombre, o M mayúscula, la voy a crear con el comando matrix. Esto es para que vean cómo creo la matriz. Siempre introduzco los elementos con un comando C, le voy a poner 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 elementos. Y acá no hace falta que le pongan n row, n col. Siempre es primero fila, después columna. Entonces, a menos que le pongan n col y n row después, pero si no le ponen nada, ponen el número, el orden natural es fila columna. Entonces por acá pueden poner dos filas, tres columnas, ¿sí? Podrían poner n row igual a 2 y n col igual a 3, ¿sí? Da igual, pero para que vean que no hace falta ponerle el nombre de los argumentos. Si ustedes respetan el orden, ¿sí? O sea, pueden ponerlo así, el R respeta el orden fila y columna. Y acá sí le pueden poner cómo ordenarían esos valores, si es por columna o por fila. Por defecto, acuérdense que los ordena por fila. Vamos a dejarlo así por defecto. O vamos a ponerlo explícitamente. By row. Igual false, ¿sí? Esto es lo que viene por defecto, no hacía falta ponerlo, pero para compararlo más abajo cuando lo cambiemos. Si ejecuto eso, ven, no me dio ningún error. Y ahora veo lo que contiene M. Y acá está, ven que tienen las dos coordenadas, las dos filas, las dos dimensiones de fila y las tres dimensiones de columna, ¿sí? Y los ordenó por columna. O sea, agarró la primera columna y empezó de arriba para abajo. Los elementos en esta secuencia, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Primero el 1, después el 2. Luego la segunda columna, 3, 4. La tercera columna, 5, 6. Si yo esto mismo
lo copio acá. Y en vez de poner, le voy a poner M2. Si en vez de poner by row false pongo by row true, sí, verdadero, ejecuto, y luego veo que me guardó, perdón, acá abajo, ven que cambió la matriz, ¿sí? Ordenó la secuencia de estos elementos, este orden de elementos, así, por fila, by row, ¿sí? 1, 2, 3, la primera fila completó con los primeros 3 elementos, y luego la segunda fila 4, 5, 6, ¿sí? O sea que es muy relevante cómo ordenen ustedes los elementos que le ponen acá. En este objeto ordenado de elementos, los pueden ordenar por fila o por columna, ¿sí? Bien, guardamos eso. Y ahora la idea es abrir un poco el stata, ¿sí? Dejar un poco el R, ir a ver el stata y repasar algunas cositas, algunos comanditos, ver cómo hacer cosas que sean en estadística 1, ¿sí? Vamos a minimizar el RStudio y vamos a abrir el stata 14. Bueno, si ustedes abrieron la base de celulares que vimos en el video pasado, fíjense que pueden ir a archivo. Al final, antes de salir, tienen conjunto de datos recientes. Y acá si buscan pueden ver la base que abrieron, que ustedes van a tener esta por lo menos, bases celulares, ¿sí? Si no, obviamente pueden ir a archivo, abrir y buscar. Bueno, yo estuve haciendo otras cosas acá, entonces tengo que buscar acá lo que es el docencia, ¿no? Bueno, y buscan ahí la base de celulares y la abren. ¿Está? Bueno, esta es la base que vimos el video pasado, ¿sí? Bien, que teníamos básicamente la gente que había comprado algún tipo de celular con la característica del celular, el precio, satisfacción, etcétera. Bueno, y recuerden que siempre es bueno abrir un do file, ¿sí? Para ir haciendo acá operaciones. No recuerdo si habíamos hecho algún do file, archivos recientes, o si lo guardamos. Ejercicios GPU no. Son otras cosas que tengo yo, no. Bueno, vamos a ver ven, en el stata, para manejar con el do file, igual que el R, podemos bloquear para que el stata no interprete lo que escribamos acá como un comando. Lo podemos bloquear con el asterisco en vez del numeral, ¿sí? Entonces ponemos algunos comandos, por ejemplo, no cualquier título, ¿sí? Bien, entonces vamos a comenzar viendo, esto ya lo pueden guardar así, si esto es un examen, ni bien ya hacen algo en el examen, pueden guardarlo en la computadora, así entonces ya les queda. Bueno, acá vamos a ponerle intro stata, por ejemplo, ¿no? Bien. Bueno, entonces ahora sí podemos poner los comandos. Vamos a ver básicamente lo primero que se aprende en estadística es cómo resumir datos, ¿no? Cómo hacer estadística descriptiva. Y un primer paso para eso es hacer una tabla de frecuencias. Una tabla de frecuencias que, por ejemplo, lo más fácil es hacerlo con una variable discreta. Como variable discreta, nosotros acá en la base tenemos, por ejemplo, a ver, discreta, bueno, las variables
notebook y tablet, ¿sí? Y sexo, porque son binarias, tienen 0 o 1. Número de hijos también, ¿sí? Vamos a ver esta número de hijos. Bueno, vamos a ver una binaria. El sexo, por ejemplo, el género, ¿sí? Si acá ponemos un summarize, que se puede abreviar como sum solamente, ¿no? Summarize, ponemos sexo, me queda que fíjense como esta variable, no, perdón, dijimos que íbamos a hacer primero una tabla de frecuencias, vamos a hacer así, tabla de frecuencias, ¿sí? Entonces en vez de un summarize hacemos un tabulate, ¿sí? Que se puede abreviar como tab solamente. Entonces hacemos tabulate sexo y ahora sí me queda 0,1, ¿sí? Los dos valores de los que puede tomar la variable. 0 creo que es hombre, 1 es mujer. Si vemos acá me dice si aprieto, si cliqueo la variable sexo, acá está, ¿no? Mujer 1, hombre 0. Acá abajo también me lo dice. Entonces, esto me permite ver que hay 106. La frecuencia, este frec es frecuencia absoluta, ¿sí? Cantidad de casos. Cantidad de casos con 0, es decir, la cantidad de hombres. Cantidad de casos con 1, 91. Mujeres. A continuación, y bueno, los casos totales que son 197. Las personas que respondieron la encuesta, ¿no? Luego tenemos los porcentajes, que sería la frecuencia relativa. La frecuencia relativa puede ser en tanto por ciento o tanto por 1, en proporción, ¿sí? O sea que me queda hombres un 53,8% y mujeres un 46,2% aproximadamente. Y el 100% suman ambos. Y por último tenían la frecuencia acumulada. ¿Se acuerdan? Lo que hacía esto es ir acumulando estos porcentajes, ir acumulando la frecuencia relativa hasta sumar 100. Como tengo dos valores con una única suma, ya está. Al sumar esto con esto ya obtengo 100. ¿Sí? Si tuviese más casos, ahora vamos a ver un caso, serían más una progresión hasta 100 acá. Bueno, si hacemos ahora bueno, esto se acuerdan que esto se llama intervalos de clase, ¿sí? Que en este caso no es un intervalo, sino es un número fijo. Pero se llamaban intervalos de clase cuando tengo una variable continua, ¿sí? Y yo tenía que construir intervalos, porque la variable toma infinitos valores y entonces tengo que construir intervalos para ver cuánta gente cae en ese intervalo. En este caso tengo valores concretos. Esa es la ventaja de la variable discreta, ¿sí? Que ya no necesito hacer intervalos de clase. Por ejemplo, otra variable discreta con más valores es, vamos a poner tab, abreviado el tabulate. Tab, la otra variable era, dijimos, número de hijos. Vamos a ver cómo estaba acá. n-hijos, ¿sí? Acá me dice número de hijos. Tab n-h podríamos poner, creo que h mayúscula de hijos. ¿Sí? Se pueden abreviar también ¿ven? Se pueden abreviar también las variables. Acá me dan valores de 0 hijos hasta 4 hijos, ¿sí? Y la cantidad de casos de gente, de personas que no tienen hijos, que tienen 34 tienen un hijo, 40 tienen 2 hijos, 7, 3 y 4 tienen 4 hijos. 4 personas que hicieron la encuesta, ¿sí? Bien. En este caso son menos personas las que contestaron esa variable. O sea, antes eran 197, ahora hay 197 que no contestaron la pregunta. Por lo tanto, tienen lo que se llama dato perdido. ¿Sí? Si van acá con la lupita al browser, van a encontrar que la variable n hijos, acá,
todos tienen valor 0, 1, 0, lo que sea, pero alguna va a tener dato perdido. El dato perdido es un punto para el stata, ¿sí? Para lo que son variables numéricas. Cuando tengo variables numéricas, el missing, el dato perdido, es un punto. Para variables alfanuméricas como esta que está en rojo, el dato perdido es en blanco, o sea, una celda en blanco, ¿sí? Que creo que no es el caso acá. Todos respondieron. Creo que no hay ningún caso perdido para una alfanumérica. A ver, acá, no. Bien. Bueno, entonces acá se ve bien que, como antes tengo la frecuencia absoluta, la cantidad de gente con estas cantidades de hijos, luego la frecuencia relativa en porcentaje, el 55% son estos 105 casos, estos 34 son el 17,9% y así. Y luego la acumulada, que voy haciendo 55 más 17 en 89 me da 73. 73 más 21 me da 94, 94 más 3, 68 me da 97 y 97 más 2 me da 100, ¿no? Esta es la frecuencia acumulada. Bueno, esta es la famosa tabla de frecuencias que le vieron en estadística 1, ¿sí? Con el comando tab se la construye. ¿Qué pasa si hacen ustedes un tab de una variable continua como precio? ¿Sí? Que habíamos visto la clase pasada ya, la variable precio. Voy a ir guardando. La variable precio, fíjense, les tira uno por uno todos los valores de precio que se reportaron y les sale una tabla enorme, ¿sí? Por eso, estamos ante un caso de una variable continua que se puede tomar como continua, aunque esto no es a nivel teórico estrictamente continuo, aunque se podría decir que se puede dividir, es divisible infinitamente, o sea, tengo uso decimales y milésimas de plata, bueno, en teoría puedo hacerlo, que a nivel práctico no, es inútil, ¿no? En algún punto se para pero bueno, al tener tantos valores se la considera como continua. Entonces tiene sentido hacer intervalos de clase. Entonces yo podría decir, bueno, armo intervalos de clase de a 100 pesos o a 200 pesos. Hay una forma de hacerlo en Stata y construir tablas de frecuencia por intervalos de clase, pero digamos que no es muy... Bueno, es fácil hacerlo, es fácil hacerlo. No lo vamos a hacer ahora por tiempo, pero vamos que a ciencia cierta yo cuando hago estudios, análisis, muy poquitas veces tuve que hacer una tabla de frecuencia. De hecho, la tabla de frecuencia sola es como algo exploratorio, ¿no? Sí es cierto que para algunos informes te piden que lo que la reportes, pero para reportar algo, por ejemplo, yo quiero reportar una tabla, qué porcentaje de gente hay con precio del celular entre 50 y 79. Bueno, básicamente tengo que crear otra variable y decir, incluso en vez de número eh, puede ser alfanumérica, puede decir precio entre 50 y 1000, ¿sí? Esa es una categoría. Otra categoría es precio entre mayor a 1000 y menor a 3000 y así. Yo puedo armar una variable, como vamos a ver cómo se arman variables después, eh, y no necesito armar intervalos de confianza, que es un poquito engorroso. Además es fácil de tunearlo y dejarlo como uno quiere en el Stata, hacer eso. Pero sí es útil a nivel exploratorio hacer esto porque por lo menos me permite ver, por ejemplo, que cuántos casos, eh, qué porcentaje, por ejemplo, de la población o cuántos casos hay por debajo de 3.000 pesos. ¿Sí? Yo tiro un tabulate y voy al valor de 3.000. ¿Sí? Acá tengo valor de 3.000. Es un valor declarado 3.000. ¿Sí? Y acá puedo ver que el 56,35% de los consumidores tienen un celular que vale o que pagaron, cuyo precio en el mercado, digamos, es 3.000 o menos, ¿sí? Pues acá acumulé el porcentaje de precios inferiores a 3.000 o iguales a 3.000, hasta 3.000, ¿sí? Si quiero saber qué porcentaje, bueno, si quiero saber cuánta gente
hay acá es, bueno, este porcentaje multiplicado por el tamaño de la muestra, ¿no? Eso es fácil. Si quiero ver cuánta gente está por arriba de 3000, bueno, parto de acá. Este sería ya por arriba de 3000. Bueno, en realidad este sería por arriba, ¿no? O sea que este habría que excluirlo. Entonces tendría que hacer 100 menos este 56, 35, ¿sí? Que todo eso se excluye. Entonces me queda lo que es qué porcentaje de gente hay por encima de 3000, ¿sí? 100 menos eso. Bueno, para ese tipo de análisis está interesante, como para ver eh, cuál es el modo. El modo, acuérdense que era el valor con mayor cantidad de observaciones, ¿sí? El, la moda o el modo. No, perdón, sí, creo que era lo mismo, la moda. La moda era, ¿sí? Bueno, eso es el comando tabulate para ver la frecuencia, ¿sí? Frecuencia absoluta, frecuencia relativa y frecuencia acumulada. Otro comando de tabulación que es muy útil porque eh, bueno, no, pero eso vamos a ver después, perdón. Ahora, algo más relacionado a este cuadro es la representación de esto en forma gráfica. Esto es muy útil. Bueno, ahí está el punto, porque yo no uso mucho la forma descriptiva para algo, una variable continua, el tabulado, excepto para estas cositas que les dije de los porcentajes, porque existe una herramienta gráfica mejor para una variable continua, que es el histograma, ¿sí? El histograma lo que hace es graficar todas estas frecuencias absolutas y relativas, pero ya calculando intervalos de clase, ¿sí? Vamos a hacer un ejemplo para que se vea. Si acá ponemos tabla de frecuencia, vamos a ponerle el histograma. El histograma básicamente es la representación gráfica de la tabla de frecuencia, ¿sí? El histograma. El comando formal del histograma es histogram, ¿sí? Histogram. Y por ejemplo precio, la variable precio que acabamos de hacer el tabulado antes. Los gráficos tardan un poquito y ahí están, ¿sí? Esto es lo que les decía, ven que acá hay cuántas barritas hay, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. En realidad 10 más estos espacios en blanco, 10, 11, 12, 13, 14. Bueno, y cada uno de estos segmentos del rango total de datos, ¿sí? Se llama intervalo de clase. Este es el primer intervalo, el segundo intervalo, el tercer intervalo, etc. ¿Sí? Bien, a esto me refería con agrupar precios en intervalos de la misma, de la misma distancia, ¿no? La misma longitud, ¿sí? Bueno, como ven acá tengo datos que son un poco atípicos, ¿no? La mayoría de la gente tiene celulares por debajo de los 8.000 pesos, ¿no? Y acá hay gente con alrededor de 10.000 y por arriba, ¿sí? Esto podría, yo para ir practicando otra cosa también, podría filtrarlo. Acá podría comentar, ¿no? Podría decir, algunos se observan, digamos, datos atípicos o potencialmente atípicos, ¿no? Yo por ahí no voy a poner los acentos porque mi teclado se volvió loco con una actualización del BIOS y me pone mal los acentos y bueno, un poco molesto. Antes de ponerlos mal, no los pongo y listo. O por ahí los voy a poner mal, o sea, me sale la tilde al revés, ¿no? Para atípicos digo. Lo dejo así, se observan datos atípicos. Entonces, eh, por lo tanto le pongo acá los excluyo, ¿no? Los excluyo con otro histograma, istpre, voy a abreviar ya istpre, pero con la opción if eh, precio, digamos, menor a, vamos a ponerle, no sé, 9000, vamos a ver si funciona bien con 9000.
Sí, ahora ya me quedo en continuo, no me quedan espacios vacíos, ¿no? Bueno, fíjense que se puede manipular del histograma. Acá, abajo del histograma, ven que me da información, me dice VIN 13. VIN es el número de intervalos de confianza, 13 intervalos. El primer intervalo arranca en 50, que es el precio mínimo, y tiene un ancho, el intervalo, el width, el ancho del intervalo es 611,5, ¿sí? Pero yo esto puedo jugar con esto. Fíjense, pregúntense, ¿es bueno la construcción de este histograma? Un histograma lo que intenta graficar es una distribución de frecuencias que se espera que sea algo suave, no más suave. Si yo tengo subidas, bajadas, subidas, bajadas, subidas, bajadas, eso no es bueno, ¿sí? Entonces, yo jugando con el número de intervalos de clase, bin, puedo corregir eso. Podemos ponerla acá abajo como comentario. Se observan eh, altibajos, digamos, en el histograma. Entonces, acá abajo, como contrapartida, le ponemos otra vez ist precio if pre es menor a 9000, pero además vamos a poner una opción. Para eso vamos a hacer una coma. A la derecha de la coma van las opciones. Pero bin, no sé si es bin o bins. Vamos a probarle bins, como no bin, como dice acá el stata, ¿no? Bin, y entre paréntesis le ponemos menos bins. Si queremos suavizar, si tenemos un histograma muy volátil, ¿sí? Que sube y baja, lo queremos suavizar, hay que agrandar los intervalos de clase, el ancho del intervalo. Vamos a ponerle, qué sé yo, vamos a ponerle 8 para asegurarnos. Bueno, ahí mejoró bastante, ¿no? Acá tenemos una pequeña levantadita y acá otra pequeña, pero ya está bastante bien. Podría probar con 7. A ver si me lo termina de suavizar perfectamente. No, lo empeora. A ver con 9. Creo que con 8 va a ser... Sí. Con 8 es lo mejorcito que tenemos. No tenemos muchos datos, por eso también es complicado. Ahí, ¿sí? Bien. Entonces ahí tenemos un histograma con 8 intervalos de clase. O sea, básicamente el stata por defecto, si ustedes no le ponen nada, le tiran este comando, no le ponen bin, lo que hace es aplicar una formulita, suponiendo que la distribución viene una normal, etcétera, una formulita de libro, que suele andar bien en algunos contextos, no siempre, ¿no? O sea, las recetitas de libros funcionan algunas veces bien, digamos, no siempre. Pero eso es bueno siempre saber lo que se hace y ser crítico, no aplicar cosas como recetas, ¿no? Bueno, aprovecho el comentario para comentarles otra cuestión de que siempre está el tema de, bueno, si uno quiere ser un investigador aplicado, ¿no? Hacer trabajos prácticos, aplicados, empíricos con datos. Mucha gente tiene como un enfoque muy práctico, que es esto de decir, bueno, esto se hace así, te da una receta, listo, y se interpreta así. Aprieta este botón, te tira este resultado, y este resultado se interpreta así. Bueno, ese tipo de trabajo tiende a tener muchos errores. Normalmente siempre va a tener algún error. Gente que aplica métodos estándar y formas estándar de interpretar cosas porque siempre tenés una base de datos con algún problema, ¿sí? Alguna cosa que te complica, nunca nada es perfecto. Entonces las recetitas esas están hechas para escenarios perfectos, ¿sí? Y siempre hay que saber, entonces cuando no tenés un escenario perfecto, te aparece un problema y si aplicas la receta te puedes equivocar y es muy común. Obviamente entonces la respuesta a eso es, bueno, hay que saber lo que se hace, hay que saber teoría, ¿sí? Ahora, ¿cuánta teoría, cuánta teoría hay que saber para no cometer errores? Bueno, eso es debatible, ¿no?
están los tipos que mis profes de matemática en el doctorado de estadística te decían que era un defecto, ellos lo veían como un defecto, tener que dominar hasta el más último detalle de un método, ver todas las demostraciones, ver por qué cada cosa. Luego tardaban una semana en ver eso y después hasta que lo dominaban perdían un montón de tiempo en ponerse a aplicarlo. Eh, lo veían como un defecto, o sea que es como que hay un trade-off ahí, ¿no? O sea, por un lado está bueno dominar la teoría, pero quizás no hasta un detalle excesivo, ¿está? Pero bueno, eso es todo un límite borroso. Obviamente, si uno maneja este problema que decía el profesor de sí o sí tener que manejar todo, ¿no? Eh, por lo menos yo lo que hice fue me hice un doctorado en estadística, o sea, me fui muy a lo técnico, pero después hay un montón de cosas que no las aplico. Entonces ustedes me preguntan, che, pero eso, vos viste demostraciones de un montón de cosas, ¿vos usás eso? No, yo te digo que no las uso. Ahora, lo que yo sé y lo que yo me doy cuenta en el trabajo aplicado, dependerá de eso y esa es la duda, ¿se entiende? Yo no sé si lo que yo veo me parece al principio que no hace falta saber demostrar consistencia, insegadez, teoremas de normalidad sintótica, cosas horribles, saber, bueno, un montón de cuestiones técnicas. No sé si eso evita que ahora no cometa errores, la verdad. A mí me parece que no, pero no sé, ¿sí? ¿Se entiende? Entonces, seguro que mientras más teoría sabes, menos errores vas a cometer, ¿sí? Mientras ojo, más teoría no de memoria, sino sabiendo lo que significa y sobre todo la intuición. Entonces, eso es lo importante, ¿no? Veamos teoría entendiendo la intuición de la teoría, ¿sí? Bueno, eso es como una digresión para un poco pegarle palos a los que aplican fórmulas así nomás. eh, y que valoren un poco, que veamos un poquito más de teoría en este curso y en econometría, ¿no? Y no nos quedemos con aplicaciones mecánicas. Bueno, eh, estamos en el histograma y ahora nos quedaría ver entonces, para cerrar el video, cuánto tiempo va. Sí, ya cerramos. Un comandito que permita hacer estadística descriptiva o estadísticos, ¿sí? Estadísticos descriptivos. Bueno, ahí me salió el acento, ¿no? Al revés, está bien, no importa. Ese es el summarize. Vamos a resumir precio. Creo que esto no me acuerdo si les mostré ya este comando, pero de pasadita me parece que sí, pero esto me tira las estadísticas descriptivas básicas, cantidad de observaciones, la media de la variable precio, 3.104 pesos sería, desvío estándar, 2.250, ¿sí? La desviación típica, el mínimo y el máximo. 50 pesos el mínimo, 16.000 pesos el máximo, precio máximo. Si yo quiero saber un poco más detalle de esta información, puedo hacer también el summarize, que lo puedo abreviar como sum, de precio, que lo abrevio como pre, pero pongo la opción detail, ¿sí? Si corro eso, tengo, además de la media que ya tenía, del desvío estándar que ya tenía, del tamaño muestral que ya tenía y del mínimo, smallest, y del máximo, largest, ahora tengo los cuatro mínimos, ¿sí? Los cuatro máximos, ¿sí? Ordenados. Además tengo la varianza, los parámetros de insegamiento, perdón, asimetría, perdón, skewness y de kurtosis. Esto van a ver, creo que lo vieron en estadística 1, si no lo verán después con Humberto. Y lo que son los percentiles, ¿sí? Donde el percentil 50, esto lo vieron en estadística 1, es la mediana. Básicamente lo que hace la mediana es, o los percentiles, como se obtienen, es ordenando de menor a mayor todos los precios, como estaban acá en esta tabla, ordenando, ¿sí? Y decir, a ver, veamos acá cuándo si llegamos al 50% acá. Acá llegamos al 50%, o sea que
entre 2406 y 2499 estaría la mediana, ¿sí? La mediana es el valor, ¿sí?, que separa a los datos, a las observaciones, en mitad para un lado y mitad para arriba y mitad para abajo acá, ¿no? Mitad derecha, mitad izquierda, mitad por debajo, mitad por arriba. Entonces, fíjense que en este caso el Stata, como lo resuelve, pone que la mediana es 2499, ¿sí? Toma el valor del segundo, 2499, ¿sí? Está bien, esto está por debajo, esto está por arriba, así que arriba de esto está eh, toma ese valor como la mediana. Bueno, y así el percentil 25, ¿sí?, lo que hace es pone por debajo de este, toma el valor que tiene por debajo al 25% de la muestra, ¿sí?, y por arriba al 75% de la muestra. Así el percentil 75 al revés, tiene por debajo el 75% de la muestra, por debajo de 4500 y por arriba de 4500 el 25%. Y así tienen todos estos percentiles, 1, 5, 10, hasta el 90, 95, 99, ¿sí? Bueno, este cuadrito entonces es el summarize con detalle, que simplemente lo pueden escribir así. Sum, vamos a ver otra variable, una variable discreta, sum, número de hijos, ¿sí? En vez de detail pueden poner d, abreviado también. Y acá tienen, mínimos son 4 ceros, son los que no tienen hijos. Había creo que justamente 4 que tenían 4 hijos, así que justo son los máximos, ¿sí? La mediana es 0, si la mayoría de la gente no tiene hijos, por lo menos la mitad, ¿sí? Bueno, y tenemos la media, 0,8 hijos, digamos, no llegan a un hijo en promedio, bueno, etcétera. Pero para que vean cómo se puede abreviar detail, ¿sí? Bueno, hay otra serie de comandos interesantes que vamos a verla en el próximo video. Eh, Estos videos van orientados a que ustedes se familiaricen con los programas, de paso repasen algunos conceptos de estadística 1 y, y demos tiempo a avanzar con la teoría para recién, quizá la semana que viene, comenzar con, después digamos 1 o 2 videos más, comenzar con las guías prácticas, la guía práctica 1, ¿sí? Bueno, lo dejamos acá, nos vemos el próximo video.